Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a centrarnos en una idea esencial de la filosofía estoica, el arte de la aceptación, algo que los estoicos llamaron amor fati o amor por el destino. Este es el secreto para liberarnos del sufrimiento innecesario. Veremos cómo los conceptos de esta sesión de hoy enlazan también con la sesión anterior. Para poder abrazar la idea de amor fati, primero debemos entender y dominar una idea sencilla pero absolutamente transformadora, que ya vimos en la sesión anterior, la dicotomía del control. Es la línea que divide las cosas en dos únicas categorías en nuestra vida, lo que controlamos y lo que no. Pero, ¿qué controlamos nosotros? Controlamos nuestras opiniones, nuestras reacciones, nuestras intenciones y nuestro esfuerzo. Es la esfera de nuestra voluntad. ¿Y qué no controlamos? La lista es inmensa. No controlamos el clima, no controlamos el pasado, no controlamos las acciones, las opiniones o el temperamento de otras personas, ni controlamos el futuro. Nosotros gastamos muchísima energía y tiempo emocional luchando, resistiendo y quejándonos por aquello que está fuera de nuestro control. Si nosotros nos enfadamos porque llueve o porque la economía global no va como queríamos, inevitablemente nos volvemos miserables. El estoicismo nos enseña a invertir esa energía solo donde realmente importa, en nuestra propia respuesta a lo que sucede. Hablemos honestamente. ¿Cuántas veces hemos arruinado nuestro día o nuestra semana por resistirnos y luchar contra algo que en el fondo sabemos que no podría cambiar? Es un círculo vicioso agotador. Pasemos ahora a hablar del corazón del estoico, del corazón del estoicismo, de lo que se conoce como abrazar amor fati. Ahora que sabemos diferenciar entre lo que podemos y lo que no podemos controlar, llegamos al amor fati. ¿Qué significa amar el destino? Hay que ser muy claros. No es resignación pasiva. No es encogerse de hombros y decir, bueno, que me pase lo que sea. Significa algo mucho más profundo. Es la decisión activa de aceptar lo que ya ha sucedido o lo que es inevitable y verlo como el material perfecto para nuestro crecimiento y aprendizaje. Es la elección de amar la realidad tal como se presenta. Si nos encontramos con un revés, un fracaso o una frustración, el amor fati no nos dice que ignoremos el dolor, sino que amemos esa experiencia porque nos está regalando la lección exacta que necesitamos en ese momento. El sufrimiento surge de la resistencia a la realidad. Cuando nosotros dejamos de desear que la vida sea diferente a como es, cuando aceptamos el fracaso, la crítica o el atasco, la lucha termina y de repente encontramos la paz. Veamos ahora la aplicación práctica de todo esto, el dejar de luchar. Vamos a llevar esto al terreno práctico para que podamos aplicarlo inmediatamente. Pensemos en un ejemplo que todos hemos vivido. Un cliente difícil, un compañero de trabajo crítico o un revés laboral. La mente reactiva o que reacciona, lo que es nuestro ego, nos diría:
Esto es injusto, esta persona es terrible, no me lo merezco. Esta resistencia nos roba la energía y nos enfoca en la victimización. Nos vemos como una víctima. La mente estoica, aplicando el amor fati, nos dice: esta es la realidad. Este conflicto es el ejercicio que necesitamos hoy. Amamos este reto porque nos obliga a practicar nuestra calma, nuestra fortaleza y nuestra capacidad para responder con dignidad. Esta afirmación no nos detiene, al contrario, nos libera para actuar. Al dejar de luchar contra el por qué sucedió algo, podemos concentrarnos con toda nuestra fuerza en el qué hacemos ahora de la mejor manera posible. Al ver los obstáculos no como muros, sino como material de entrenamiento, empezamos a vivir con una libertad y una resiliencia asombrosas. Ahora vamos a ver cómo esta filosofía enlaza con la práctica de la meditación. Aquí es donde nuestra práctica de meditación en nuestro canal se vuelve el pilar de apoyo. Meditar nos da la distancia necesaria. Nosotros aprendemos a observar esa primera chispa de resistencia, esa rabia o esa frustración que surge cuando algo no sale como queremos. Antes de que esa resistencia nos arrastre y se convierta en sufrimiento, la meditación nos permite preguntarnos con calma: ¿esto que siento es controlable o incontrolable? Si es incontrolable, podemos soltarlo, dejarlo ir y aplicar la técnica del amor fati. Asimismo, al tener la práctica de la meditación, nos convertimos en el observador, con lo cual practicamos al mismo tiempo esa pausa del observador. En este punto vemos cómo se entrelazan la filosofía de la meditación con la filosofía estoica. Y de este modo nos vamos dando cuenta de que el objetivo no es eliminar las emociones para no reaccionar o no sufrir, sino dejar de ser esclavos de ellas. Si comenzamos a ver los obstáculos como algo necesario y parte de la vida, empezaremos a vivir con una libertad asombrosa. Espero que hayáis disfrutado con esta sesión y os sirva de apoyo en vuestro crecimiento personal. Sigamos practicando juntos esta increíble herramienta de vida. Hasta la próxima sesión.